Nevermind de Nirvana cambió para siempre la historia del rock en 1991. Clausuró la década de los 80, enterró para siempre el glam metal e inauguró la década de los 90 con su estética desenfadada, nihilista y antipop. El disco icónico que popularizó el grunge a nivel mundial y lo convirtió en el género rey del rock durante los 90 es nuestro tema de hoy en El Rincón del Riff, mi podcast favorito de rock y el tuyo también. Nevermind fue el segundo disco de estudio de Nirvana y fue lanzado el 24 de septiembre de 1991. El movimiento grunge se empezó a gestar en la ciudad de Seattle a mediados de los 80. En 1987 se formó Nirvana con Kurt Cobain en la voz y guitarra, Chris Novoselic en el bajo y luego en el año 90 se les unió Dave Grohl en la batería. En 1989 salió su primer disco, Bleach. Ya el trío era muy conocido en la cuna del grunge, pero luego de su primer disco, Kurt Cobain quería diferenciar a su banda de la escena que estaba empezando a tomar un rumbo que no era de su total agrado. Además de ello, empezaron a correr rumores de que Sub Pop, conocida como la disquera del sonido de Seattle, iba a ser vendida. Por lo tanto, la banda necesitaba buscar un nuevo sello. En esa época, Kurt Cobain escuchaba mucho R.E.M., The Smithereens y Pixies. Este último una gran influencia para su banda. Ya para 1990, el cantante tenía la inquietud de hacer música mucho más sencilla y melodiosa en contraposición de lo que estaba ofreciendo la escena musical. Las grabaciones de su segundo disco empezaron ese mismo año, aún bajo el sello Sub Pop. Recibieron la recomendación de trabajar con el productor Butch Vig, a quien conocemos hoy en día por ser el baterista de Garbage, además de producir a grandes bandas como Smashing Pumpkins, Foo Fighters y Muse. En principio grabaron 8 temas que no vieron la luz. En vez de ello, Nirvana tomó esta grabación como demo para buscar disquera nueva. Así que lo primero que ocurrió es que este demo empezó a rotar por varias disqueras y muchos ya empezaron a ver el potencial que tenía el nuevo trabajo de los de Seattle. Finalmente firmaron con Geffen Records. Desde la disquera les dieron recomendaciones de otros productores, pero ellos decidieron quedarse con Butch Vig. Solo que esta vez tenían que viajar a Los Ángeles para grabar la toma definitiva del segundo disco, que en principio se iba a llamar Ship. Para poder pagarse la gasolina del viaje, la banda organizó un concierto donde tocaron por primera vez el mítico tema Smells Like Teen Spirit. Así que por ahí hay un grupo de privilegiados que escucharon este tema mucho antes de que fuera grabado. The song is called Smells Like Teen Spirit. 2 semanas, entre mayo y junio del 91, fue el tiempo que tomó para plasmar esta obra de arte en los estudios Sound City. Vig contó que la banda estaba bastante cohesionada y todos los temas los grabaron sin metrónomo, a excepción de Lithium. Al tocarlo todo empezaba normal, pero en lo que entraba la batería se empezaba a acelerar el ritmo. Butch Vig le preguntó a Dave Grohl si había grabado alguna vez con metrónomo y este le respondió que no. Entonces el productor le dio una caja secuenciadora para que se la llevara a su habitación y practicara. Al día siguiente el baterista llegó con el tempo totalmente internalizado y la canción salió en una sola toma. El productor en una entrevista con Rick Beato contó la anécdota de este tema. He told me years later doing Wasting Light that when I asked him to play with a click track, I broke his heart. But only for one day. Ahora, con la grabación de las voces sí hubo un poco más de trabajo. Primero porque muchas de las letras eran finalizadas minutos antes de grabar y también porque a Kurt Cobain no le gustaba regrabar las voces. Sin embargo, Butch Vig logró convencerlo con el argumento de que John Lennon también lo hacía. El productor recuerda que Cobain era muy temperamental. Una hora estaba bien y luego podía pasar 2 horas sin hablarle a nadie. Sin embargo, Nevermind salió adelante. Para el proceso de mezcla, la disquera propuso a varios candidatos. Kurt escogió a Andy Wallace por su trabajo como coproductor del disco Season in the Abyss de Slayer. Andy Wallace y Vig quedaron encantados con el producto final. Sin embargo, Cobain unos años después admitió que no quedó del todo satisfecho. Sentía que el disco quedó demasiado pulido y que parecía más una producción de Motley Crue que una de punk rock. El disco fue masterizado por Howie Weinberg. Una curiosidad de este proceso es que el tema Endless Nameless debía estar oculto después de 10 minutos de silencio al final del tema Something in the Way, pero no ocurrió así en principio. Weinberg lo asumió como error propio y salieron unas 20.000 copias sin este tema. Hay quienes dicen que fueron
150.000. Luego, en una segunda edición, esto fue corregido. La expectativa de Geffen era vender 250.000 copias y alcanzar disco de oro. 2 semanas antes del lanzamiento empezó a sonar en la radio Smells Like Teen Spirit y 4 días antes la banda se fue de gira para promocionar el LP. Ya para noviembre había entrado en el top 40 de Billboard y el video de Smells Like Teen Spirit rotaba todas las noches en MTV. Cuando la gira de Nirvana llegó a Europa, superaron el aforo de todos sus conciertos y encontraron una euforia en la gente que no se esperaban. Los de la disquera dijeron que no habían hecho nada diferente con el mercadeo y que no esperaban esa recepción del público. Ya para enero de 1992, Nevermind vendía 300.000 copias por semana. Ese mismo mes, el álbum ya había desplazado del número 1 al disco Dangerous de Michael Jackson. Para ese momento ya había entrado en marcha la ruptura con la música que venía sonando desde los años 80 y se empezaba a consolidar la estética y la leyenda que se configuraría alrededor de Nirvana. Este disco tuvo 4 singles: Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are y Lithium. Tal vez la fórmula de composición de Nirvana no era revolucionaria, pero para lo que venía ocurriendo antes era disruptiva. Como hablamos en el episodio anterior sobre el glam metal, en los años 80 todo era excesivo. Muchos colores, muchas capas armónicas en las composiciones y grandes peinados. Lo que se gestó en Seattle fue todo lo contrario: sencillez, música cruda, estética desaliñada y a veces una técnica hasta desprolija. Lo que ocurría en el grunge se acercaba más al punk o al hardcore, pero incluso en ese punto Kurt Cobain quiso diferenciarse porque había algo que a él le interesaba más, y era que las melodías fueran memorables. Una vez incluso le dijo a Dave Grohl que primero era la música y luego las letras. Por eso es que terminaba de escribir minutos antes de grabar, aunque ya en su cabeza tenía cuál era la melodía. Esto le dio un espíritu único a sus canciones porque eran oscuras y taciturnas, pero tenían melodías pegajosas e inolvidables. Había un contraste muy particular entre pop y antipop. Ese contraste también lo lograban el cambio de dinámicas, una constante en sus composiciones: estrofas lentas, coros rápidos, estrofas suaves, coros pesados, e incluso en los cambios de efectos que pasaban de coros limpios a guitarras con bastante distorsión. Una fórmula sencilla pero bastante efectiva. Cobain decidió llamar al disco Nevermind por su actitud desinteresada ante la vida y ante la fama que aún no sabía que iba a cosechar. Al vocalista se le ocurrió la idea del bebé en la portada luego de ver un programa de nacimientos en agua. Le comentó la idea al director creativo de Geffen y se pusieron en la tarea. Las primeras imágenes que consiguieron eran demasiado gráficas, por lo tanto decidieron hacer su propia sesión de fotos. La gráfica elegida fue la del bebé Spencer Elden, hijo de Rick Elden, que era amigo íntimo del fotógrafo a cargo de la sesión. La disquera en principio se opuso porque se veía el pene del bebé. Al final, Cobain aceptó taparlo con un sticker que dijera: si esto te ofende es porque eres un pedófilo encubierto. Y así lograron el acuerdo. Honestamente, todas las copias que yo vi en su momento, tanto en CD como en vinil, venían sin censura. La contraportada tiene un mono de juguete con un collage de fondo creado por el cantante. El collage tiene fotos de carne cruda, imágenes del infierno de Dante y vaginas enfermas pertenecientes a una colección de fotos médicas de Cobain. El cantante también escondió una foto de Kiss en el collage. Ya con 30 años de edad, Spencer Elden, que evidentemente necesitaba dinero, decidió demandar a Nirvana por pornografía infantil y explotación sexual a raíz de la portada del disco. Les exigía una indemnización de $150.000, pero lo que no contó Elden es que más de una vez él ya había reinterpretado esa portada. En enero de 2022 fue desestimada en tribunales. La palabra contraste es una de las más adecuadas para definir a Nirvana y a sus integrantes. No solamente usaron contrastes en su música para construir su obra, sino que ellos mismos también representaban eso. Es cierto que nadie, ni la disquera ni ellos, esperaban ese nivel de éxito. Pero mucho antes de eso, Kurt Cobain decía que era un militante de la antifama. Sin embargo, un tipo sencillo e introvertido, como lo definían sus amigos Dave Grohl y Chris Novoselic, también estaba muy interesado en crear canciones con melodías poderosas y memorables. Quiso pasar de su pop a una disquera más grande y en escena se entregaba totalmente a su público y al momento. El final de todo genio que no quiere ser un rockstar es convertirse en un rockstar. Lo que sí es cierto es que el éxito de Nevermind fue efervescente, pero no fugaz. Según la revista Rolling Stone, es el número 1 de los 100 mejores discos de los 90 y el sexto entre los 500 mejores de la historia. Como ya dije al principio,
Nevermind fue la llave que abrió la puerta de los 90. A su lanzamiento quedó desplazado del mainstream el glam metal. Se acabó la laca y el maquillaje excesivo. El thrash metal quedó relegado al underground y el rock alternativo y el grunge se convirtieron en los reyes de las carteleras. No es que ya no existía el pop ni otros géneros del rock y el metal. Lo que pasa es que la propuesta cultural de Nirvana conectó rápidamente con una generación que ya no se sentía representada por los excesos de los 80. De inmediato los zapatos Converse, los jeans rotos, las franelas desgastadas y las camisas de cuadro se volvieron la tendencia de esa joven generación. Esta estética caló tanto que incluso hasta artistas pop la tomaron. El influjo de Nevermind fue tan poderoso que incluso elevó al Olimpo del rock de esa década a otras bandas del grunge como Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. El primer disco de Pearl Jam, Ten, y el primer disco de Soundgarden, Bad Motorfinger, habían salido meses antes de Nevermind. Pero la grandeza de este disco y de Nirvana radica justamente en que no solo fue un cambio de música, sino un cambio cultural. Por supuesto, como todo género, tuvo su época, su auge y su caída, considerando además también que Cobain acabó con su vida a los 27 años. Sin embargo, su legado continúa vivo hasta el día de hoy. Nevermind ha vendido hasta la fecha más de 30 millones de discos, tiene más de 5.000 millones de reproducciones en Spotify y tiene más de 2.800 millones de vistas en YouTube entre sus 4 singles. Ahora dime tú, ¿cuál es tu tema favorito de Nevermind o de Nirvana en general? Déjamelo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el podcast. Nos vemos en el próximo Rincón del Riff.